Vamos a ver el tema de esta semana es la interpretación geométrica de la derivada. La sugerencia es que todo esto que tengo yo aquí, que lo hice ya escrito para avanzar rápidamente el video, lo vayan haciendo ustedes en su cuaderno. Voy a explicarlo a manera de ejemplo, creo que es la forma más rápida. Recuerden que a mí lo que más me interesa es que ustedes entiendan lo que están haciendo con números. Los números por sí solos son números. Hay que saber interpretarlos y esto es lo que nos va a dejar un poquito más de entender esto de la derivada. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice, yo lo tomé del libro de Larson. Dice, en una torre CN ubicada en Toronto, que mide 400 metros de altura, una persona deja caer un objeto. La aceleración del objeto está dado por la gravedad. Esta es una fórmula que ya tiene Newton, que dice que la aceleración de ese cuerpo es igual a 4.9 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Dice, ¿cuál es la distancia que recorre los primeros 2 segundos? Luego, ¿cuál es la distancia que recorre del segundo 2 al 4? ¿Cuál es la velocidad promedio? Los primeros 2 segundos, del segundo 2 al 4, del segundo 4 al 5 y después del 5. Ahorita para entender un poquito esto. Vamos a comenzar. Primero hay que hacer la función f de x. Esta me está diciendo la distancia que recorre. Distancia que recorre. Entonces es lo único que tengo. A esta le vamos a llamar f de x y la vamos a personalizar. Esto me está relacionando los metros que recorre con el tiempo que transcurre. Entonces los metros que recorre es f de x y x va a ser s. La función es 4.9 x al cuadrado. Bien, ¿qué sucede si el cuate deja la pelota caer 0 segundos? Sería 4.9 por 0 al cuadrado, pues es 0 por 4.9. Recorrería 0 metros. Si la deja caer un segundo, 1 al cuadrado es 1 por 4.9, pues 4.9 metros en un segundo. ¿Cuál es la distancia que recorre los primeros 2 segundos? Los primeros 2 segundos es desde el segundo 0 hasta el segundo 2. Está fácil. Entonces, ¿cuánto recorrió en los 2 segundos? Hago un f de 2. F de 2 es igual a 4.9 por 2 al cuadrado. El cuadrado de 2, 4.9 por 4, es 4. Entonces 4 por 4, 16 y 9 por 4, 36. 3.6 más 16 recorre 19.6 metros. Esta es la distancia que recorre los primeros 2 segundos. Bien, ahora vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál es la distancia que recorre del segundo 2 al segundo 4? Bueno, aquí es un intervalo. Vamos a pintar una línea. Estos son los segundos. Segundos. Aquí tengo el segundo 0, el segundo 1, el segundo 2, el segundo 3, el segundo 4, el segundo 5. Dice, ¿cuánto recorrió en la número 2 en el intervalo del segundo 2 al segundo 4? Hay que recordar que es una aceleración. La velocidad como está cayendo nunca va a ser la misma. Siempre va a ser en cada instante más rápida a la anterior y a la anterior. Entonces, vamos a ver. Para sacar el intervalo debo de ser distancia mayor entre distancia menor. F de 4 menos F de 2. F de 4 es igual a 4.9 por 4 al cuadrado menos 4.9 por 2 al cuadrado. Este ya lo tengo. Aquí es 19.6. 4 por 4 son 16. 4.9 por 16. 78.4. 78.4 menos 19.6. 58.8. 58.8 metros. Entonces la distancia que recorre del segundo 2 al segundo 4, la respuesta aquí es 58.8 metros. Listo. Ahora vamos a ver la siguiente, número 3. ¿Cuál es la velocidad promedio los primeros 2 segundos? Vamos a recordar la fórmula de la velocidad. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Distancia recorrida entre tiempo transcurrido, si lo veo como intervalo. Me dice los primeros 2 segundos, entonces velocidad promedio de 0
a 2 es igual a la distancia recorrida. Va a ser distancia 2 menos distancia 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Distancia 2, distancia en el segundo 2 ya lo tengo. 19. Bueno, f de 2 menos f de 0. Esto me va a dar la distancia en 2, la distancia en 0, que es el primer tiempo, entre 2 segundos, que es el tiempo final, menos 0, que es el tiempo inicial. Ahora sí, 19.6 menos 0 entre 2 menos 0. 19.6 sobre 2. El resultado es 9.8 metros por segundo porque es una velocidad. Entonces, ¿cuál es la velocidad los primeros 2 segundos? 9.8 metros por segundo. Metros por segundo. Bueno, ahí está. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál es la velocidad del segundo 2 al segundo 4? Bueno, del segundo 2 al segundo 4. Yo sé que va a ser la velocidad promedio del 2 al 4 es igual a distancia final. Distancia final o distancia 2 menos distancia inicial o distancia 1 entre tiempo final o tiempo 2 menos tiempo inicial o tiempo 1. Distancia final. ¿Qué distancia recorre en el segundo 4? En el segundo 4, ya lo habíamos calculado, recorre 78.4 metros. En la distancia 2 recorre 19.6 metros. Entre 4 menos 2. Tiempo 2 menos tiempo, tiempo inicial menos tiempo final. Aquí está. Bueno, ahí está. Sacamos la diferencia 78.4 menos 19.6. Vamos a redondearlo a 20. 78. Ya lo tenemos, 58.8. Entre 4 menos 2, 2. La diferencia va a ser de 29.4 metros por segundo. Esa es la velocidad promedio que lleva en ese entonces. Fíjense bien, del segundo 0 al 2, 9.8. Del segundo 2 al 4, 29.4. Esta es la primera interpretación que tenemos. A ver, ¿qué estamos sacando? Vamos a tener en el primer dibujo, lo que estamos haciendo es tener una función, una curva, y tener dos puntos. Este va a ser x1, voy a tener otro punto, este va a ser x2. A x1 le corresponde f de x1, a x2 le corresponde f de x2. Si lo personalizo, entre estos dos, estoy sacando un promedio. El promedio es la distancia que recorre en tiempo. Voy a hacer aquí un triangulito. Este triángulo es velocidad, es igual a distancia entre tiempo. ¿Cómo saco la distancia? Esto es el tiempo transcurrido y la distancia. La distancia, la velocidad va a ser igual a f de x2 menos f de x1. Esto de aquí, valor mayor menos valor menor. Vamos a recordar un poquito. Esto de aquí, entre valor mayor menos valor 1, tiempo 2, es x2 menos x1. Este de aquí, y es prácticamente, la velocidad es y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Recuerdan esta fórmula? Esta fórmula la vemos en cuarto. Es la fórmula de la pendiente. Y2 menos y1 entre x2 menos x1. La pendiente de una línea recta. Esta pendiente también la llamamos razón de cambio. Y2 menos y1 es lo que llamamos delta y.
delta y o lo que cambia en y. X2 menos X1 es lo que vamos a llamar aquí delta X. Delta X. Este triangulito es delta. ¿Y qué significa lo que cambia? Si se fijan, lo que cambia en y entre lo que cambia en X me está dando la razón de cambio promedio. Esta es razón de cambio promedio. Vamos a ir haciendo aquí. Para que este ejemplo es un poquito completo, vamos poniendo los datos aquí un poquito más completitos. Vamos con la tercera, dice. ¿Cuál es la velocidad que tiene del segundo 4 al segundo 5? 4 al segundo 5. Entonces, ahora voy a decir, la velocidad promedio de 4 a 5 es igual a f de 4, f de 5, menos f de 4, entre 5 menos 4. Siempre es mayor menos menor. Mayor menos menor. Bien, f de 5. 4.9 por 5 al cuadrado. Entonces, velocidad promedio de 4 a 5 es igual a f de 5, 122.5, menos f de 4. F de 4 ya lo calculamos. F de 4 es igual a 78.4. Entre 5 menos 4. 44.1 entre 1. Entonces la velocidad promedio es 44.1 metros por segundo. Listo. Quiere decir que del segundo, si se fijan, del segundo 2, del 0 al 2 es 9.8. Del 2 al 4 es 29.4. Y de 4 a 5 es 44.1 metros por segundo porque es una velocidad promedio. Aquí esto está rapidísimo, o sea, me está indicando que cada vez, a cada segundo, la velocidad se acrecienta mucho. Y es lógico, es una función potencial. Si yo suelto un objeto, la velocidad comienza a aumentar, aumentar, aumentar en todo momento y a cada instante. Vamos con la siguiente, dice, ¿cuál es la velocidad después de 5 segundos? Y es aquí el punto. A ver, cuando me dan un intervalo estoy sacando una velocidad promedio. Tengo x1, que me da f de x1, x2, f de x2. Tiempo 1, distancia 1. Tiempo 2, distancia 2. Aquí saco un promedio sin ningún problema. ¿Cómo le hago para sacar la velocidad después de 5? La velocidad después de 5 prácticamente me están pidiendo una velocidad instantánea. Velocidad después de 5 segundos. Es una velocidad instantánea. ¿Cómo le hago? Este razonamiento lo hicieron hace bastantes años y fue lo que dio el impulso a las matemáticas. Dijo, ya no voy a sacar un promedio, voy a sacar un instante. ¿Cómo le hago? Vamos a utilizar estas dos grafiquitas. Seguimos con mi curva. Así tenemos una función representada con una curva. Aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B. Y como estoy sacando un promedio, tengo una recta que los une. Vamos a ponerla más o menos así. Ahí está mi curva. De aquí puedo hacer mi triangulito. Tengo que delta X, el delta Y, entre delta X es igual a f de 2 en el punto 2 de x2 menos f de x1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Ahí está, lo mismo que tenemos acá, lo mismo. Esto es igual a una pendiente o razón de cambio. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo le hago para encontrar entonces ese valor después de 5 segundos? Vamos a hacer otro dibujito. ¿Qué es lo que razonó algún matemático en aquellos tiempos? Y dijo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar otra vez la curva. Vamos a aproximar el valor a 5. Si yo tengo, como en este caso, 2 puntos, voy a reducir el intervalo. Al reducir el intervalo, se va a reducir el intervalo en y, al reducir el intervalo en x. Entonces, voy a ir aquí.
Voy a poner bien pegaditos el intervalo x1 y x2. Tan pegaditos que prácticamente voy a ver un solo punto. Si yo aumentara el zoom en mi GeoGebra, yo vería esto. Imagínense qué mente tan brillante pensar eso en aquellos tiempos que no había ni siquiera una computadora. Todo era mentalmente. Entonces voy a reducir esto. ¿Cómo lo voy a reducir? A través del límite cuando x tiende a 5. Y es este tema que me liga a los dos de límites y de la derivada. Límite cuando x tiende a 5. Entonces vamos a solucionar esto a través del límite. Voy a hacer un intervalo tan pequeño que prácticamente el tiempo va a ser igual a 0. Si el tiempo es igual a 0, que es evidentemente una metáfora, voy a hacer el valor tan pequeñito. Entonces yo no estoy sacando una velocidad promedio, estoy sacando una velocidad instantánea. Por cuestiones de tiempo ya tengo aquí. Velocidad promedio, nuevamente la razón de cambio de delta y entre delta x es igual a la distancia recorrida entre tiempo transcurrido. Vamos a ver. Tengo que la función es el límite cuando x tiende a 5 de 4.9x al cuadrado. Y voy a evaluar los valores mayor menos menor. ¿Cuáles son los valores cercanos a 5? 4.9, 4.99, 4.999. Y aquí tengo los otros, la revancha. El valores cercanos a 5, 5.1, 501 y 5001. Bien. 4.9 al cuadrado menos 4.9 por 4.9 al cuadrado entre 5 menos 4.9. Aquí estoy sacando la velocidad promedio en el intervalo de una décima de segundo. Muy bien. El resultado aquí me da 48.51 metros. Si yo cambio, siempre es valor mayor menos menor. Es 4.9 por 5 menos 4.9 por 4.99 al cuadrado entre 5 menos 4.99. Aquí estoy sacando el intervalo en una centésima de segundo. Fíjense, si yo les dijera, tienen una centésima de segundo para copiar en el examen. Es un valor tan pequeño, prácticamente no les di nada. Ese es el punto que quiero que lleguemos con la derivada. Se está calculando con valores tan pequeños que prácticamente son 0. Entonces, al sacar aquí los valores por la izquierda, veo que la tendencia es a 49. Al calcular los valores por la derecha, siempre es mayor menos menor. El primero de 5.1. Y aquí el tiempo va a ser 5 entre 5.1 menos 5. Estoy sacando una décima de segundo. El valor es 49.49. Si aumentamos, 49.048999. Y con 5.001 da 49.00000. Entonces comprendo. El límite cuando esta función tiende a 5 es igual a 49 metros por segundo. Esto es la interpretación geométrica de la derivada. Entender que de dos puntos voy a hacer un intervalo tan pequeño que prácticamente es un punto. Y es lo que les decía anteriormente, los autores decían que la derivada es la recta tangente a la curva. Entendemos que la curva es una función y la recta tangente pues es como la razón de cambio. Geométricamente hablando, yo vería, si trazara algo así, vería que es una recta tangente en un punto. Ahí está. Pero prácticamente lo que yo tengo es esto. Es un promedio. Pero con los valores tan pequeñitos que prácticamente el punto inicial y el punto final se unen y yo vería solamente un solo punto. Esta es la interpretación geométrica de la derivada. ¿Y qué es la derivada? Acuérdense que yo hago aquí algunas conjeturas para que ustedes razonen. A ver. Por eso quise explicarlo con este ejemplo. La primera función me dice lo que cambia. Si suelto el objeto, lo que va a cambiar es la distancia que recorre. ¿Sale? Ahora hay otra función que le vamos a llamar derivada. La derivada es cómo cambia lo que cambia.
Esta me va a dar la velocidad. Y en este caso va a ser instantánea en un punto. Muy bien, pongan mucha atención en el siguiente, bueno, en la siguiente parte. Vamos a contestar aquí. Dice, ¿qué velocidad tiene después de 5 segundos? La respuesta es 49 metros por segundo. Ahora, ¿qué velocidad tiene después de 6 segundos? También este ya lo hice. La velocidad después de 6 segundos. Aquí está. Voy a evaluar otra vez la función. Distancia mayor menos distancia menor. Como la función f de x es 4.9x, segundo 6, segundo 5.9, entre 6 menos 5.9. Distancia entre tiempo. Igual, en 5.9 me da 58.31, en 5.99 58.75, en 5.99 78.79. Quiere decir que tiende a 58.8. Ahora si saco la función con los valores a la derecha, el mayor es 6.1, el menor es 6, 6.1 menos 6, aquí está el intervalo de tiempo, 59.29 con 6.1, 58.84 con 6.01, 58.849 con 6.01. Por lo tanto, la velocidad instantánea es de 58.8. 58.8 metros por segundo. En su cuaderno me gustaría que ustedes hicieran la de 7. Yo aquí lo tengo nada más para que tengan el dato. Es 68.60. 68.60 metros por segundo porque es una velocidad. Bueno, este es mi problema inicial. Vamos a continuar. ¿Qué es esto de la derivada? Esto es para revijo esto. A ver. Entonces, ¿qué tal si tengo mi función y digo, lo voy a tener aquí? Voy a tener aquí x, f de x, y acá de este lado en un punto cualquiera voy a tener un valor que le vamos a llamar incremento. Quiere decir que de x al segundo valor hubo un incremento. Esto es delta x. Ya lo vimos. ¿Qué tal si yo dijera que la distancia que hay de x al segundo valor de x va a ser h? La distancia de aquí hasta acá es igual a h. Tendría entonces, voy a cambiar las siglas. Es más fácil calcular esto con h. Tendría x y el segundo valor es x más h. A ver, esto es f de x y el siguiente va a ser f de x más h. Vamos a quedarnos con esta reflexión. ¿Qué significa x más h? H es el valor cualquiera que cambia. Ese es lo que cambio aquí. En el primer caso, seguimos aquí. Vamos a poner, en el primer caso de la velocidad instantánea, tenemos la función. El intervalo en y, de los 0 a 2 segundos, delta h va a ser 2 segundos. El tiempo 1 es 0, el tiempo 2 es 2. Lo que cambió de 0 a 2 es 2 segundos. En el segundo, lo que cambia de 2 a 4 es 2 segundos. De 4 a 5, h tendría el valor de lo que cambia. Bien, alguien dijo, bueno, prácticamente voy a calcular si esto lo voy a pegar. El límite cuando h o el cambio lo reduzco o tiende a 0. Entonces es distancia o f de x, el mayor, f de x más h, menos f de x, y todo eso dividido entre el cambio en x, que es el tiempo mayor, x más h, menos x. Algebraicamente hablando, dijo, bueno, es lo que tengo. F de x más h menos f de x entre x más h menos x.
Aquí algebraicamente podemos simplificar. Tengo x menos x, se elimina el término en x. Y esta es la función para derivar. Entonces es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido todo entre h. ¿Para qué nos va a servir esto? Fórmula para derivar. ¿De qué nos va a servir derivar o para qué nos va a servir esta formulita? A ver, rápidamente. Con esta formulita puedo encontrar directamente la razón de cambio en un instante. A ver, vamos a ver. Vamos a calcular nuevamente la velocidad después de 5 segundos, pero con la formulita. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Ojo, aquí nada más se resuelve algebraicamente. La función es 4.9, mi f de x es 4.9 x al cuadrado. Esto es lo que al principio causa conflicto. Voy a sustituir x con x más h. ¿Cuánto es f de x más h? Es 4.9. X se sustituye con x más h. Y esta está al cuadrado. A ver si alcanzan a notar. La fórmula me dice x más h menos f de x sobre h. Entonces sustituyo. Límite cuando h tiende a 0. De 4.9 x más h al cuadrado menos 4.9 x al cuadrado dividido todo entre h. Aquí tengo un binomio cuadrado, binomio de Newton. Vamos a recordar esas clases. Bueno, lo voy a hacer para aquellos que no recuerden aquí. ¿Cuánto es x más h al cuadrado? Esto es igual a x más h multiplicado por x más h. X por x, x al cuadrado, x por h, xh, h por x es xh y h por h es h cuadrado. Me queda x al cuadrado, 1 2 veces xh más h cuadrado. X cuadrado, perdón, más 2xh más h cuadrado. Resolvemos. Entonces aquí el límite cuando h tiende a 0 es igual a 4.9 por x al cuadrado más 2xh más h cuadrada menos 4.9 x al cuadrado. Todo eso dividido entre h. Ahora volvemos a hacer lo siguiente. 4.9 por x al cuadrado me va a dar 4.9 x al cuadrado. 4.9 multiplicado por 2xh es 9.8 xh más 4.9 h cuadrada menos 4.9 x al cuadrado. Todo ello dividido entre h. Vamos a eliminar términos semejantes. Siempre el de acá me va a eliminar términos de acá. Como tengo un término, me elimina uno. Este 4.9x al cuadrado se elimina con este. Y me queda 9.8 xh más 4.9 h cuadrada entre h. Ahora lo separamos. Esto es igual a 9.8 xh entre h más 4.9 h cuadrada entre h. Divido 9.8 xh entre h, me queda 9.8x más 4.9 h cuadrada entre h es 4.9h. Como estoy calculando el límite donde h tiende a 0, cualquier valor donde me quede h lo vamos a hacer 0. Entonces me queda 9.8x. Este es el límite cuando h tiende a 0 de la función. A esta función le vamos a llamar derivada. Esta es una nueva función. Entonces, seguimos con el tema. Ya obtuve una nueva función. Esta es la función derivada. Derivada. La derivada la puedo ver como f' de x igual a 9.8x. A ver, dato general.
Entonces, la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. A la pendiente le llamo razón de cambio. Esto es igual y2 menos y1 a delta y. x2 menos x1 es igual a delta x. Si mi razón de cambio es tendiendo a 0, entonces voy a tener que es f de x más h menos f de x dividido entre h. Y a esto le vamos a llamar f' de x. Esto me va a ayudar a obtener la f' de x o la derivada. Esta función, la derivada, esta es la fórmula para encontrar la función derivada de cualquier otra función. Y esta función me va a dar la razón de cambio instantánea. Es lo mismo que aplicar límites, pero sin aplicar límites. Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a calcular nuevamente. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad después de 5? Si este de aquí me da la velocidad, vamos a evaluarla directamente. F' de 5 es igual a 9.8 por 5. 9 por 5, 45, y 0.8 por 5, 8 por 5, 40, sería 4 más 45, 49 metros por segundo. A ver, la velocidad después de 5, 49 metros por segundo, concuerda. Vamos a ver la velocidad después de 6 segundos. F' de 6 es igual a 9.8 por 6. Vamos a ver, 6 por 9 son 54. 8 por 6, 48. Como es 0.8, 4.8 más 54 me da 58.8 metros por segundo. ¿Concuerdan?